y traigo conmigo una reflexión acerca del nacimiento de Juan el Bautista o un tiempo con Dios, y también estaré hablándoles sobre la profecía de Zacarías, dar gloria y honra alabando a Dios por sus maravillas. Quiero leer las escrituras en el capítulo 1, versículos 57 al 66. Voy a dar lectura para comenzar esta reflexión que hoy les tengo preparada para honra y gloria de Dios. La palabra del Señor dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que le oían le guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En esta primera parte vamos a analizar la historia acerca de este acontecimiento, como lo fue el nacimiento de Juan el Bautista, y qué podemos aprender de esto. Bueno, pues bien, si bien recuerdan, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo que su prima Elizabeth estaba embarazada, le dijo que tenía ya 9 meses de estar embarazada, y lo podemos ver en el versículo 15, donde dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre estará lleno del Espíritu Santo. Irá delante del Espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones. Entonces en el 13 dice también, le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará luz y un hijo, y llamarás su nombre Juan. Entonces vemos también acá en el versículo 36 que dice: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ahí el ángel le dijo a María que tenía ya 6 meses de embarazo Elizabeth. Entonces podemos deducir que cuando María visita a Elizabeth, esta ya contaba con 6 meses, y como todos sabemos, un embarazo normal dura 9 meses, por lo cual María se quedó, dice en el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa, es decir, hasta que Elizabeth dio a luz. Y con respecto a los versículos que les compartí hoy, podemos analizar la historia cuando vemos en el versículo 57 que se cumplió el tiempo en el cual Elizabeth daría luz a Juan el Bautista. En el versículo 58 dice que los vecinos y los parientes estaban ahí y fueron testigos de este grande acontecimiento, y se pusieron felices junto con Zacarías y Elizabeth. También en el versículo 59 dice que después fueron a circuncidar al niño, a Juan, y lo llamaban Zacarías, porque la costumbre de los judíos era que todo niño tenía que llamarse como el papá, o bien como con el nombre de un pariente extinto, o
ya de los antepasados tenía que llamarse así, el primogénito nacido de un judío. Pero entonces Elizabeth, su madre, en el versículo 60 le dice que no se llama Zacarías, que se va a llamar Juan. Ellos pues se preguntaban por qué, pues no había ningún pariente que se llamara con ese nombre, su descendencia no tenía ningún nombre Juan. Y lo corroboraron cuando dijo Zacarías en el versículo 63, Juan es su nombre. Entonces, cuando dijo esto, Zacarías vuelve a hablar en el versículo 64, y todos aquellos que presenciaron este acontecimiento cuando Zacarías fue abierta su boca y desatada su lengua y empieza a decir que se iba a llamar Juan, y todo lo que iba a hacer el propósito de Juan el Bautista, entonces ellos se llenaron de temor. Se preguntaron, según el versículo 63, se preguntaron quién pues era este niño. Se preguntaron porque no encontraban respuesta. Tal vez me puedo imaginar que ellos decían, ¿cómo se va a llamar Juan si no hay ninguno en su descendencia? ¿Cómo se va a llamar Juan este niño? ¿Quién será este niño llamado Juan, que su madre, aún siendo estéril por mucho tiempo y ya de edad avanzada, lo tuvo en su vejez, era estéril y ha nacido esto? Entonces ellos se preguntaban quién será este niño que había nacido. Es cuando ahí Zacarías abre su boca, se desata su lengua y empieza a profetizar mediante un cántico que podemos ver según la profecía de Zacarías en los versículos 67 al 80. Este cántico es llamado benigno. Bueno, su nombre, el Señor es benigno, el nombre de Juan significa eso, el Señor es benigno, pero este cántico que Zacarías profetizó alabando al Señor se llama Benedictus, que significa una oración alabando a Dios por lo que había hecho, y dice así este cántico, esta alabanza, esta oración dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que él, librados de nuestros enemigos, que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su ministración a Israel. Aquí vemos cómo Zacarías alaba al Señor por medio de este cántico llamado Benedictus, el cual alaba al Señor. De esto podemos aprender, la primera parte, podemos aprender cómo podemos nosotros tener un tiempo con Dios. Dice en el versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y aquí dice algo muy importante, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es decir, Juan el Bautista creció como nazareno, es decir, que tuvo un aislamiento para tener tiempo con Dios, porque recordemos que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de Elizabeth, y vemos cómo él estaba en lugares desiertos para estar con el Señor. Y esto es lo que podemos aprender en esta tarde, de tener un tiempo con Dios para tener ese aislamiento, ese encuentro personal con el Señor por medio de la oración.
por medio en el cual podemos nosotros decir todo lo que en nuestro corazón hay, nuestros agradecimientos, nuestras peticiones, lo que nos está pasando en nuestra vida. Vemos aquí cómo un hombre desde niño crecía y se fortalecía en espíritu, es decir, que por medio de ese momento en el cual estaba él aislado, teniendo un tiempo con Dios, iba creciendo en espíritu y se iba fortaleciendo más y más. Es lo mismo que nosotros debemos hacer, tener un tiempo con Dios. Tal vez las personas no comprendan en el momento en que nosotros nos aislamos, esos momentos de aislamiento son personales, tal vez no sea el momento indicado para los demás, pero es el indicado para nosotros, porque no sé si ustedes lo han experimentado, pero cuando el Espíritu habla y tú sientes la necesidad de estar orando, de estar en el tiempo con el Señor en un lugar aislado, ese momento solamente tú lo puedes percibir. Las demás personas tal vez te digan que estás mal, que estás loca, o que te aíslas o que los rechazas, pero no es eso, es porque tu corazón, el Espíritu Santo te está diciendo que te aísles, porque tú cuando aceptaste a Jesucristo obtuviste y fuiste sellado por medio del Espíritu Santo, y es ahí cuando el Espíritu Santo te mueve a hacer cosas como aislarte para tener un tiempo con Dios, como para estar en lugares desiertos, como lo hizo desde niño Juan el Bautista. Fue llamado para un propósito, preparar el camino a Jesucristo nuestro Salvador, y por eso él, lleno del Espíritu Santo, estaba en lugares desiertos para alcanzar su madurez espiritual. Esa madurez fue alcanzada hasta 30 años, hasta los 30 años en el que él fue lleno de esa madurez, porque a los 30 años era cuando el pueblo de Israel podía escuchar a las personas, podía ser oído por el pueblo de Israel y también para ser profeta. Entonces Juan el Bautista alcanzó su madurez hasta los 30 años, todos esos 30 años fue buscando momentos aislados para tener esa comunión con Dios y para alcanzar su madurez espiritual. Tal vez en estos momentos tú te pongas a preguntar, ¿por qué si estoy estudiando, he estado yendo a cursos o he estado yendo a varias partes o todos los domingos voy a la iglesia, a un templo? ¿Por qué no alcanzo a obtener la madurez? Hemos experimentado también viendo a varios hermanos en Cristo que tienen muchísimos años en asistiendo a una congregación, asistiendo todos los domingos a un templo, escuchando la palabra del Señor, pero sus vidas son tristemente inmaduros espirituales. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? A que cuando recibieron al Espíritu Santo no le han dado el tiempo a Dios, no han tenido ese tiempo para orar, no han tenido ese tiempo en comunión con Dios para conocer más y profundizar más en la palabra del Señor. El ejemplo que nos deja en estos momentos ese hombre que fue elegido como fue Juan el Bautista, y el cual estuvo aislado en momentos para tener esa madurez espiritual, un tiempo con Dios, es la enseñanza que podemos aprender el día de hoy. Es decir, que nosotros cuando fuimos llamados, porque nosotros somos santos, eso significa que fuimos apartados para Dios, fuimos apartados del pecado, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En ese momento nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la decisión de tener un tiempo con Dios, esto es por medio de la oración. En esta tarde yo quiero que reflexionemos juntos qué estamos haciendo con respecto a darle el tiempo a Dios, a dar un tiempo devocional a Dios, a darle el tiempo en oración, a platicar con nuestro amigo, a despejarnos de todo lo que nuestro corazón encierra, nuestros agradecimientos. Tú tienes un tiempo con Dios, tú te aíslas por un momento para estar a solas con Dios y platicar con Él. Si no lo estás haciendo, tú como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, yo te invito a que tú tomes un tiempo de aislamiento para tener un encuentro personal con el Señor, para orar, que no te
vayas a hacer tus actividades diarias sin haber orado, sin haber tenido ese tiempo con Dios